Gracias. Bueno, pues arranquemos. Lo que a mí me gustaría mucho que nos pudieras comentar, Guillermo, es, nos dijeron que no hay más impuestos. Entonces, ya dijimos, no hay más que tributar, pero ¿hay más carga fiscal para las personas físicas y las personas morales, Guillermo? Perdón, se oye una repetición. A ver, perdón, ¿me escuchan ahí? Es que se escuchaba una repetición del pregunta. ¿Ahí me escuchas mejor? Yo te escucho bien. Perfecto, perdón. Perdón, es que el día de hoy, en esta ocasión, en esta nueva propuesta por parte del Ejecutivo, es que se escucha una repetición, perdón. A ver, Manuel, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Yo voy a apagar, ya la oí la repetición, pero a ver, vamos a apagarnos y solo tú. Por parte del Ejecutivo. Mira, Ivette, en relación con esto, sinceramente, como bien el Ejecutivo dice y comenta, no va a haber un ingreso, un aumento en impuestos. ¿Puedes apagar tu micrófono, por favor? Sin embargo... Guillermo, una pregunta. ¿De pura casualidad no habrás entrado al Facebook o al YouTube en tu computadora y lo tienes abierto? Tienes dos abiertos, Guillermo, porque se te está rebotando a ti. No lo tengo abierto. ¿No? No, pero si quieren me salgo y vuelvo a entrar. De pura casualidad. Puede ser que con eso... Ok. A ver, Manuel Toledo, vamos contigo. Sí, ya dejé yo de oír esta repetición. A ver. Sí, quién sabe qué era. Oye, pues si quieres comentamos, efectivamente el Ejecutivo Federal señaló antes incluso de la presentación del nuevo paquete de reformas fiscales que no existirían nuevos impuestos y que sí habría algunas adecuaciones a las disposiciones mismas que hemos pues ya observado en lo que ya presentaron al Congreso. Y bueno, pues realmente quizás nos tenga más ocupados ahora en analizar todos los detalles de lo que presentaron, porque si bien no hay un nuevo impuesto, una nueva tasa, un nuevo nombre, pues dentro de la redacción de todas las modificaciones y demás de la miscelánea fiscal, pues sí hay por allá temas que nos van a dar un impacto en las empresas y en las personas físicas respecto a más recaudación. Si bien la Secretaría de Hacienda tiene un porcentaje de ingresos alrededor de 8.9% de ingreso mayor para el año 22, es lo que estima. Lo mismo estima también en erogaciones. El gran tema aquí y reto es si se va a cumplir o si no es muy optimista ese 8.9% de más ingresos para el año 2022, porque los gastos programados ahí están establecidos en el proyecto de egresos. Por lo tanto, pues es un tema que hay que analizar. Así es que dentro de la redacción y dentro de las disposiciones sí hay temas que parece que van a dar mayor recaudación en virtud a prohibiciones, limitaciones y demás, ¿no? A ver, Guillermo, ahora sí. Ya, perdón, discúlpenme, temas de la tecnología que no tienen palabra. Me comentabas que si esta nueva iniciativa de reforma iba a tener aumentos en impuestos, como escuché ahorita de mi colega y amigo Manuel, evidentemente no va a haber un tema de aumento de impuestos, como lo ha dicho el Ejecutivo Federal durante esta nueva administración. Sin embargo, coincido en lo que dice Manuel, el tema de la recaudación o fiscalización y control para esta próxima reforma fiscal, evidentemente lo vemos o lo leemos en la propuesta, es mayor. ¿Eso qué quiere decir? Y más, sobre todo, por el aumento tan importante de ingresos que pretende el Ejecutivo Federal tener para el próximo año. Estamos hablando de 7 billones de pesos, de ingresos, de los cuales, pues evidentemente, el impuesto sobre la renta, el IVA y el IEPS es un elemento importante a considerar. Entonces, sí, no hay nuevos impuestos, no hay incremento de tasas de impuestos, pero sí una mayor fiscalización y una mayor recaudación
que también lo hemos visto durante este 2021. Muchas gracias. Juvenal, justamente en este punto, pareciera que vamos con lo mismo de siempre. Tenemos ya a los contribuyentes cautivos y estos contribuyentes cautivos son los que van a pagar todas las deficiencias de lo que no se ha podido con el sector formal. En materia de fiscalización y el control, ¿qué vamos a ver los contribuyentes que ya somos cautivos? Mira, Ivette, la verdad es que vamos a ver, como les anunciaban ya mis compañeros, tanto Manuel como Guillermo, una serie de modificaciones que fortalecen las facultades de las autoridades fiscales, Ivette. Y me parece que eso es importante señalarlo, porque yo te diría que la sola inclusión de estas nuevas facultades, que ahorita podremos comentar algunas de ellas, no necesariamente en lo inmediato traerían ingresos o recaudación. Esto es algo que técnicamente se le llama la recaudación secundaria y que deriva del ejercicio de facultades de comprobación. Lo que a mí me preocupa es que estas facultades lo que van a venir a abonar es a este clima, déjame llamarlo así, de enrarecimiento tributario, en el que el SAT con estas facultades pues lo que hace es presionar a los contribuyentes. Es decir, ya lo vimos con el tema de las famosas tasas efectivas y una serie de propuestas del SAT donde lo que te dicen es, oye, te invito, te pido que vengas y te regularices, te autocorrijas, cuando no necesariamente estamos ante una conducta ilegal. Entonces, esto es, me parece, hacia lo que le apuesta el SAT, porque bien lo decían mis compañeros, estos 7.7 billones de pesos que refería Guillermo y que representan el aumento de la recaudación y el gasto que tiene previsto el gobierno, no van a salir de cualquier lado, tienen que salir de algún lugar, y me parece que eso es a lo que está apostando el SAT. En esta misma línea, fortalecer ciertas facultades de comprobación, restringir, ya lo decía también Manuel, ciertas actividades en materia incluso de deducciones. Ahorita, por ejemplo, una muy clarita que esa me parece que no se le ha dado tanta importancia, pero a ver qué opinan tanto Guillermo como Manuel, pero este requisito de que el CFDI para la compra de combustibles deba tener el permiso vigente del permisionario que nos vende la gasolina, ahora a partir de 2022, pues nos está aventando, y si no está vigente, entonces no es deducible. Evidentemente eso se traduce en que al no ser deducible hay una mayor recaudación al SAT. Entonces, cité una nada más, pero si vamos así sumando algunas de las que se han ido dando, me parece que es muy delicado. Y en particular, imagínense, ahora nosotros somos los que después de que vayamos y compremos nuestra gasolina o en el automóvil que tengamos, pues vamos a estar preocupados porque al mes siguiente que presente mi declaración no vaya a ser que el permiso de esta persona esté revocado o qué cuestión, evidentemente, la que no me entero, y entonces ahí voy a tener un problema de deducibilidad. Entonces, detalles como esos son los que nos enfrentaremos, y así 200 reformas más, que son las que están en los artículos que propone el Ejecutivo. Juvenal, a ver, aprovechando, ¿cuáles son los que más te preocupan? Por ejemplo, dices de las gasolinas. Sí. Nosotros antes íbamos, cargábamos el tanque del auto, pedíamos nuestro ticket, facturábamos en línea o ahí mismo y ya. Y ahora entonces antes de ir tenemos que preguntarle casi al dependiente que si están actualizados o buscamos por internet o cómo le hacemos. Prácticamente tendremos que hacer eso, sí. Pero ¿cuáles son las que más te preocupan, aparte de esta? Mira, esa me preocupan también estas facultades, Ivette, que pueden sonar muy técnicas, pero voy a tratar de que sean muy, muy sencillas. Estas facultades en materia de definición del SAT de la cuestión conocida como la razón de negocio, es decir, que ahora sea el SAT el que va a definirnos. Tenemos un SAT multiempresarial, ¿no? Porque va a saber de todas las áreas de negocios que tiene el sector privado, y entonces va a decir, oye, hiciste esta operación. En particular ahora se pone énfasis en los temas de fusiones y escisiones de sociedades, que puede parecer muy abstracto, pero no lo es. Pensemos que incluso para la implementación de la reforma laboral hubo empresas que hicieron fusiones y escisiones. Entonces ahí el SAT va a decir, oye, ¿qué crees, empresa? Yo no creo que lo que hiciste haya sido correcto, no creo que haya tenido una razón de negocio, y eso evidentemente puede ser delicado. Y a la par una que tiene que ver con la simulación también de actos dentro de las facultades de comprobación, que pareciera que se acotan, pero la realidad es que cuando se van incluyendo estas facultades es muy sencillo que después se empiecen a ampliar en otras propuestas de reforma. Entonces, esas dos, por
mencionar algunas, me parece que son de las que a mí me llaman la atención y que desde luego redundarán en lo que sean mis compañeros, que tarde o temprano al utilizarlas el SAT podrá eventualmente tener una mayor recaudación sin necesariamente ese aumento de impuestos, pero con el riesgo de que esto se vuelva discrecional. Justo, Manuel, en el apartado, digamos, de fiscalización y control, ¿ahí qué cosas te están preocupando a ti? Que digas, sí estuvo bien, no nos aumentaron impuestos, pero ¿cómo que nos pueden hacer que paguemos más por pequeños detalles? Y algo que yo sí he estado leyendo mucho es esta parte que nos decía Juvenal de decisiones un poco discrecionales, ¿no? O sea, depende de quién te fiscalice, dirá, estuvo bien o no estuvo bien lo que hiciste, ¿no? ¿Cómo dedujiste o cualquier cosa? Fíjate que tocaba Juvenal un tema muy interesante. Esa palabra o la definición que se le quiera dar al concepto de razón de negocios, hoy día se le está dando a la autoridad una facultad amplia, déjame decirlo así, respecto a ese término, ¿no? Porque de una u otra forma podrá llegar a haber un contribuyente, ahora está en reestructuras corporativas, en una escisión, en diversas operaciones, señalan que si no tiene una razón de negocios, la autoridad puede cancelar el registro de una reestructura, señalar que es una enajenación de acciones o no darle validez a una decisión. El gran tema es hasta dónde el contribuyente podrá tener los medios de defensas adecuados como para que a la autoridad se le enfrente con la ley en la mano y diga, oye, pero ¿por qué usted, señor autoridad, me va a venir a decir a mi empresario cuál es la razón de negocio que a usted le parece cuando lo estamos haciendo con todos estos elementos legales, ¿verdad? Hay todo el soporte documental, los contratos, y hay la razón de negocio efectiva porque se hizo una reestructura, por decir algo, ¿no? Los accionistas tienen distintas empresas y hoy día quieren formar un grupo, una tenedora de acciones, y lo que deciden es pasar sus acciones a la holding, y la holding les va a dar acciones que equivalen a lo que tienen abajo. No hay una enajenación hacia un tercero, no hay digamos, un fin lucrativo en esa transacción, simplemente es una reestructura. Por lo tanto, pues en tanto no hay una ganancia por vendérselo a un tercero, pues no habría por qué tener un pago de impuestos. Sin embargo, dice, oye, si no tiene razón de negocios, oye, pero la razón de negocios es precisamente que ahora quiero tener consolidada mi formación, quiero mirar a un grupo completo y ver ahí en unos estados financieros esos resultados. Entonces, la autoridad tiene una facultad amplia y deja no en incertidumbre, pero quizás en una inseguridad jurídica a los contribuyentes para poder demostrar precisamente ante la postura de ambas partes cuál es la razón de negocio centrada en lo que se hizo, en los resultados que se obtengan. Me estoy refiriendo a que si hay una transacción indebida, bueno, pues la autoridad tendrá que darle el seguimiento correcto, pero no todas las reestructuras, no todas las decisiones llevan un afán de violentar la ley, de evadir o de incluso de eludir, ¿no? Entonces, ahí hay que tener el cuidado, me parece que en el Congreso se tendrá que analizar con diputados el detalle, pues, de esta disposición, de esta amplitud a ese concepto de razón de negocios. Muchas gracias, Manuel. Guillermo, los contribuyentes, las personas físicas, tienen que preocuparse por algo para el próximo año, porque sí hemos visto que, como tú lo decías, ya hay más fiscalización, ya hay más control y como que de pronto empiezan a llegar algunos requerimientos, ¿no? Bueno, hemos visto hasta casos escandalosos, ¿no? Entre algunas personas muy famosas, lo que antes como que no veíamos mucho, ¿no? Dime, ¿tenemos que preocuparnos por algo en deducibilidad? ¿Ves tú algún cambio que se nos vaya a presentar en 2022 o ya los llevamos arrastrando desde este 2021? Bueno, antes de contestar tu pregunta, Ivette, y abonando a lo que mis colegas han comentado sobre los puntos torales, al menos en nosotros como estudiosos de la materia, en temas que vemos dentro de esta posible reforma, y en mi caso en particular como auditor fiscal, veo también un tema muy interesante. Uno, el acotamiento de las fechas para la presentación del dictamen fiscal. Si bien es cierto, recordemos que hace unos años la misma autoridad había dejado el dictamen como un tema obligatorio a dejarlo opcional.
Hoy en día en esta reforma nos damos cuenta, y era algo que hemos venido en el Colegio de Contadores y sobre todo tu servidor cuando fue presidente de la comisión, vinimos empujando con la misma autoridad de la importancia del dictamen fiscal. Hoy mismo nos están dando la razón en el sentido de decirlo o regresarlo a un tema obligatorio a partir de 847 millones de pesos. Aquí el único detalle que vemos sobre esto y que analizamos es que evidentemente el recorte o el ajuste propuesto por la autoridad del mes de junio al 15 de mayo del siguiente ejercicio fiscal para la presentación del dictamen acorta en demasía a nosotros los auditores para poder revisar y concluir la auditoría fiscal y financiera de una entidad. Como bien lo dijo Manuel y Juvenal, en este tema importante de las reestructuras corporativas que hoy en día por la cuestión de la pandemia se han venido haciendo y las empresas se han adelgazado o han estado buscando vender o reestructurar sus situaciones financieras, evidentemente nosotros los auditores pues nos topamos con temas de tiempos y espacios para la presentación del dictamen y quedábamos justos en el mes de junio. Ahorita con el recorte propuesto yo llamaría a los legisladores a tomar conciencia de ello, porque evidentemente los auditores nos vamos a ver emproblemados y las empresas también. Eso añadiendo, sin conceder que desde hace mucho tiempo el artículo 32H, el famoso ICIP o DICIP, se presentaba junto con la declaración en el mes de marzo y con ello un anexo del estudio de precios de transferencia, el cual también se le ha expuesto a la autoridad que evidentemente los tiempos por la presentación de la información tan cortos en el mes de marzo no se podían entregar y por ello se presentaba una complementaria en el ICIP o se tenía la opción de presentar en el mes de junio con el dictamen fiscal, lo que muchas empresas al ver este tiempo tan acortado y con el estudio de precios de transferencia incompleto, no por decisión de los asesores o de las empresas, sino porque la información no se había publicado aún, optaban por el dictamen en el mes de junio. Ahorita acortarlo al mes de mayo, también nos vemos acortados a poder emitir nosotros los auditores una opinión sobre información. Y regresando a tu pregunta inicial, mi querida Ivette, sí veo temas de mayor control y fiscalización que los contribuyentes, personas físicas y morales, tienen que tener en cuenta. Y eso evidentemente hace que a nosotros se acercan con los especialistas, con contadores, para ver cada caso en particular. Y adicional, vería algo en esta reforma fiscal que seguramente mis colegas no me van a dejar mentir, el tema de cumplimiento de obligaciones fiscales se vuelve evidentemente toral para todos los actos. Juvenal lo bien dijo, oye, la empresa expendedora de gasolinas tendrá que cumplir con sus obligaciones, estar vigente, estar cumpliendo con sus obligaciones, no tener 32D. Nosotros como contribuyentes tener que estar presentando 32D con obligaciones positivas, estar creando un tema de cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma en todos los sentidos para poder entonces llegar a este tema, lo cual también coincido con lo que dijo Manuel. El criterio de una autoridad puede ser muy distinto a la del contribuyente o al de nosotros los asesores. Y eso es un tema, creo yo, importante a señalar y posiblemente grave en caso de que así sea, ¿no? Déjenme leerles algunas de las observaciones, comentarios y todo lo que nos están escribiendo por redes sociales. Dice Flores León que si van a revisar los contratos colectivos de los sindicatos. Dice que no se vale que se metan con nuestros depósitos bancarios. PAME. Dice Adela Rodríguez que vamos a trabajar para mantener a las personas flojas. Luego dice Francisco Saucedo que son reformas para extorsionar a los contribuyentes. David López Basaldúa dice que este gobierno es terrorista fiscal y Francisco Saucedo dice que hay un riesgo penal para los auditores, que esto está latente. Inmobiliario Alberto dice que más vale estar al corriente en tus pagos con el SAT porque la evasión en el pago de impuestos es delito grave ya con pena privativa de la libertad. A ver, con perdóname sí, Juvenal. Tome la palabra aquí. Nada más quería yo hacer una referencia antes de comentar dos cosas respecto a lo que nos escriben. Sí, adelante. De tu pregunta.
sí hay un tema que a mí me preocupa muchísimo en materia de deducciones de personas físicas y que eso nos afecta a todos. Y me parece que eso refleja la miopía de este gobierno en relación con ver hacia largo plazo. Recordarán seguramente quienes nos escuchan que desde 2014 hubo algo, y sobre todo para quienes somos y son en alguna medida contribuyentes cautivos, y me refiero a quienes eventualmente tenemos algún tipo de relación laboral, sabrán que tenemos este concepto que se llama de deducciones personales. Desde 2014 estas deducciones personales se han venido limitando, no en lo individual, sino en el monto global. Hoy, por ejemplo, la limitante que tenemos es que puede ser hasta un 15%, 10%, si mi memoria no me falla, no, 15, perdón, no 10, si mi memoria no me falla, del ingreso que tienes, y además también un límite NUMAS, el que resulte en este caso menor para poderlo deducir. Y ahí estamos hablando, Ivette, tanto de gastos médicos, de gastos hospitalarios, créditos, interés de créditos hipotecarios, etcétera. Pero había dos rubros que estaban exentos de esta posibilidad, es decir, que no tenían límite. Si tú querías hacer donativos, y sobre todo, Ivette, y esto es lo que me parece, a lo que me refiero con la miopía de este gobierno, el tema de las aportaciones voluntarias a la subcuenta de retiro. Si estamos viendo que hay un problema pensionario importante en este país, ¿a quién se le ocurre pensar en limitar, si de por sí es difícil que muchas personas puedan o quieran hacer aportaciones voluntarias a su cuenta de retiro para eventualmente tener un buen retiro adicional al que se da, y a eso le sumas una medida que les va ahora a limitar esa deducibilidad? Me parece que es un despropósito, y eso, insisto, nos afecta a todos, personas físicas. Entonces yo sí destacaría esto como un error garrafal. No sé quién lo hizo, pero desde luego no está pensando en lo que significa el problema pensionario que tiene el país y en fomentarlo. Entonces, esa parte creo que sí responde muy puntual a tu pregunta, Ivette, porque nos afecta a todos, así como lo que decíamos ahorita de los comprobantes de los combustibles. Y nada más yo quisiera agregar también de lo que ya te decían de las preguntas, dos cosas para que mis compañeros de luego también lo comenten. Respecto al tema de los depósitos, es importante decir que no es que se metan, ya se meten al final del día. La propuesta lo que trae es que ahora los informes bancarios respecto de depósitos de más de 15,000 pesos, que antes se hacían de manera anual, hoy se tienen que hacer de manera mensual. Bueno, perdón, la propuesta que se plantea es que se hagan de manera mensual. Otra reforma claramente de control. Al momento, mensualmente, que los bancos tendrán que informar cuando se reciban estos depósitos en efectivo. Entonces, esas dos cosas me parecen importante que destacar, una referente a esto y la otra sobre esta parte de lo que te comenta. A ver, te preguntaría ahí algo. ¿Son 15,000 pesos depositados en una sola exhibición o pueden ser 15 depósitos de 1,000 pesos? En el mes de que se trate. Antes eso se informaba anualmente. La propuesta dice que ahora se tendrán que informar de manera mensual. El problema no es ese, sino es la medida de control de lo que esto significa con esa información por parte del SAT. Ahora, adicional a lo que comenta Juvenal, y perdón que me meta abonando lo que comentó mi colega, lo que ahí también hay que considerar por parte de los contribuyentes, sí, durante el mes, y no importando, y por cada institución financiera. ¿Qué voy? Por ejemplo, si tú pagas tu tarjeta de crédito y depositas en tu tarjeta de débito, sumados rebasan los 15,000 pesos, ahí el banco tiene que informar. O si tú tienes varias cuentas en una sola institución bancaria, pero tú tienes que hacer depósitos y sumados, a lo mejor tú depositas 1,000 en la de inversión, 1,000 en la de débito, 5,000 en la de crédito y así sucesivamente, pero que durante el periodo calendario mensual sumen 15,000 pesos o más, el banco lo va a informar. Que eso lo venía haciendo, como bien dice Juvenal, de forma anual, los días 17 o 15 de febrero de cada año. Sin embargo, ahorita lo que busca es que se haga de forma mensual. Y tiene que ver un poquito con lo que recordarás, Juvenal, Manuel, con el tema del IDE, que era parecido. Sin embargo, ahorita lo volvemos a regresar con ello. Entonces, ese es un punto importante, y lo que dijo Juvenal sobre el tema de los topes sobre las deducciones personales, si de por sí desde hace tiempo atrás ya estaban topados hasta 150,000 pesos o el porcentaje de tus ingresos o un porcentaje de tus ingresos anuales, ahorita con la poca incentiva que le podrías dar al ahorro para futuro, evidentemente
vamos a crear, a lo mejor tapar uno yo ahorita, pero estamos creando uno a largo plazo, ¿no? Perdón, que me metí, ¿eh? No, está súper bien, está súper bien. Manuel, lo que yo estoy viendo en las preguntas es que hay un poco también de duda sobre en qué momentos la autoridad está pensando en que te voy a penalizar, pero no sanción económica, sino con cárcel. Y una de las preguntas que decía era compra de facturas. Entonces, decía por ahí otra pregunta que si con evasión de impuestos y la otra es con compra de facturas. ¿En qué casos te puedes ir a la cárcel por estas cuestiones? Tu micrófono, Manuel. Vamos, Manuel. Perdón, fíjate que desde 2020, 2021 ya tenemos reglas claras para las empresas que expiden facturas. Existen los famosos EFOS, los que expiden esas facturas de operaciones inexistentes, o los EDOS, los que toman la deducción, de manera que cayendo en la infracción de hasta 7.8 millones del efecto fiscal, pues ya tienen todas las afectaciones penales, económicas y demás, ¿no? Hoy día, eso ha sido uno de los temas que la autoridad le ha dado mayor seguimiento porque siguen apareciendo empresas, le llaman factureras, ¿verdad? En atención a la revisión que está haciendo la autoridad, sigue encontrando este tipo de empresas y sigue publicando, ¿no? Ayer mismo hizo otra publicación de más empresas donde pues señalan de que no cuentan con el personal, la tecnología, todos los elementos materiales como para prestar ese servicio. Por lo tanto, son aquellas que no presentaron, no desvirtuaron las observaciones de la autoridad, no desvirtuaron el decir, sí soy una empresa bien establecida, sí doy ese servicio, sí vendí ese material. Y al no hacerlo, pues entonces estas empresas son de las consideradas que hacen facturas por operaciones inexistentes, tienen todo su seguimiento de un delito fiscal y por lo tanto tendrán sanciones no solo económicas, administrativas, sino también sanciones corporales, ¿no? Así es que con la reforma que viene para el 22 todavía las facultades de la autoridad se amplían para dar continuidad a eso que ya venían y todavía un poco más porque en todo el tema de las outsourcing, de todo el registro de empresas prestadoras de servicios especializados, pues también se va a considerar como un delito si una empresa contrata a empresas que dicen tener el registro, pero que realmente no dan servicios especializados, o sea, aquella que viole la ley ya en vigor desde el 1 de septiembre. Entonces, hay temas delicados donde hay que analizar muy bien la actuación del contribuyente y como bien lo decía Guillermo, se debe de cumplir correctamente con las obligaciones, porque de lo contrario, pues estarás ya en un tema de defraudación fiscal con todas las consecuencias que esto lleva, ¿no? Me parece que cuando preguntabas hace rato, oye, ¿qué cosas pueden dar mayor recaudación sin tener nuevos impuestos? Pues hay de todo. Hay de todo, ya decíamos, no le llamamos letras pequeñas, letras grandes, pero hay que analizarlo muy bien porque hay desde la famosa limitante al orden de acreditamiento de los pagos provisionales para las empresas, ¿no? Donde ahora si una empresa extendió sus operaciones a otras partes del mundo y paga impuesto a la renta por allá, pues lo lógico es en atención a precedentes jurídicos, en atención a que México forma parte de una red internacional de tratados para evitar la doble tributación, pues que se le permita acreditar primero ese impuesto a la renta pagado allá porque acumuló el ingreso en México, porque en México se acumula a través de una red global de ingresos. Así es que debiera permitirse, ahora no. Primero se acreditan los pagos provisionales con el riesgo entonces de que puedas no acreditar eso pagado allá. Y entonces claramente caes en una doble tributación que está prohibido por los tratados y los tratados están por encima de las leyes domésticas. Entonces es un tema que tiene que analizar muy bien el Congreso, ¿no? Los trámites para reducir pagos provisionales que se antoja pues muy bien porque pues puedo pedir pagar menos en función a mis resultados. Hemos dicho que se pudiera solicitar desde el primer semestre, pero la redacción es tan desafortunada que parece que en todos los casos tendrás que pagar recargos. También ahí tendrán que meterle mano. La no autorización a reestructuras si no hay razón de negocios, los nuevos requisitos para las cuentas incobrables. Hoy la situación económica está muy complicada, donde puede que haya clientes que no pueden cumplir, no solo con el fisco, sino también con sus proveedores, ¿verdad? Y por lo tanto, pues quedan en un espacio de incobrabilidad
donde si ya no hay ni siquiera activos con el cual pagar, pues podrá venir una demanda y hoy eso daba la deducción. Ahora dicen, no, tendrás que seguirte hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Hasta obtener una resolución y que demuestres efectivamente que no hay posibilidad de cobro. Eso pues aleja pues el efecto económico y fiscal que tienen esas cuentas incobrables, ¿no? Y así, nuevas reglas limitantes para capitalización delgada. Vaya, hay una serie de cosas que estarán limitando, prohibiendo deducciones que al contrario pues darán una mayor recaudación. Perdón. Adelante. Muchas gracias, Manuel. Y me gustaría conocer la opinión de los tres. Así es que les voy a pedir que sean breves y concisos sobre este régimen simplificado de confianza. ¿Qué opinan ustedes? Porque aparentemente está muy simple, muy ligero, pero como siempre lo hemos visto, para los que ya están en el régimen o en el sector formal de la economía, ellos no tienen esos beneficios, ¿no? Pero ¿qué opinan de esta situación? Guillermo, si gustas, empezamos contigo. Gracias, Ivette. En efecto, bueno, el régimen simplificado de confianza evidentemente es una cuestión o una bandera que el gobierno actual está queriendo impulsar en esta reforma en materia de personas físicas. Y regresamos al tema de control, porque evidentemente la recaudación entre el 1 y 2.5% sobre ingresos de 3.5 millones como máximo, evidentemente tampoco no van a subsanar todo lo que tiene presupuestado el gobierno federal para el ejercicio de 2022. Es una medida total y completamente de control para atraer a esos nuevos contribuyentes y tratar de evitar la informalidad y por traerlos a la formalidad. Aquí el único tema, y es algo que Manuel y yo hemos comentado en otros espacios de análisis, tanto de forma colegiada como en cámara, el hecho de esto es que hay una no deducción de los ingresos correspondientes al impuesto sobre la renta, es decir, el ingreso tal cual que se obtenga en el año se pagará ya sea el 1 o el 2.5, yéndonos a los extremos, pero el tema del IVA, desde mi personal punto de vista, ahí se tiene que pagar. Y entonces, evidentemente, como este esquema es sobre flujos de efectivo, pues se paga el 16% del IVA y el 2.5 o el 1% o el 2%, según sea el caso, del impuesto sobre la renta. Hay una interpretación que dicen algunos colegas, oye, pues podríamos tener el acreditamiento ahí del IVA que tú compras a tus proveedores, porque si no, entonces nadie va a querer entonces emitir CFDIs al decir, oye, yo declaro mi ingreso, pago el 2% y ahí de simple. Y habrá otros que también pensemos que digas, bueno, es que si te dicen que no hay una deducción para efectos de impuesto sobre la renta, pues también aplica para efectos del IVA no haber un acreditamiento. Y entonces se paga full el 16% que tú estás trasladando. Entonces, ahí todavía creo hay una laguna ahí que también los legisladores tendrían que aclarar o aclararnos con esas reglas chiquitas o grandotas en las reglas cuando se publiquen. Pero bueno, es un esquema desde mi personal punto de vista de control, porque lo que pueda recaudar en ingresos de 3.5 millones versus lo que pretende la autoridad recaudar en el próximo año no es tan significante, pero es una medida de control desde mi personal punto de vista. Muchas gracias, Guillermo. Juvenal. Gracias, Ivette. Yo diría que este régimen de confianza a mí lo que me genera es desconfianza. Paradójicamente, la verdad es que primero partamos de la base que va a sustituir el régimen de incorporación fiscal que no terminó de funcionar desde el 2014 a la fecha. Ya lo describió muy bien Guillermo, ciertas características de lo que esto implica, pero me parece que lo más importante, desde luego yo sí debo reconocer, es loable que haya intentos por buscar herramientas que terminen con la informalidad. Me parece que este puede ser uno de los mecanismos. Esta apuesta de tener más gente incorporada en lugar de recaudar en los primeros años puede resultar interesante. Sin embargo, sí creo, Ivette, que hay cuestiones muy puntuales que deben analizarse dentro de este régimen, corregirse en algunos casos. Cito dos cosas nada más por ser muy puntuales en el tema del régimen fiscal de confianza de personas morales. Por ejemplo, en ningún momento se ha hecho no viene en la propuesta de reforma, y me parece también de primer año en atención a que están aquí mis amigos contadores,
que las personas morales que hagan pagos a las personas físicas que morales a su vez que van a estar en este régimen de confianza, no hay una reforma correlativa que indique que la deducción de los pagos que les hagan van a ser hasta el momento en que efectivamente lo realicen. Dicen que ese es el régimen como está regulado, pero no dicen nada de los pagos de otra persona moral a ellos, como hoy sí lo tenemos en un estímulo fiscal que está ya aclarado. Y la otra que me parece que tendría que ser interesante, más si quieren seguir captando este tipo de contribuyentes en personas morales, es que esta tasa del 30% pareja para las personas morales de este régimen, que no rebasen los 35 millones de pesos, me parece que tendría que ser una tarifa progresiva, como las personas físicas. O sea, si lo que quieren es atraer a gente para que se incluya, pues no es atractivo pensar que de entrada te van a quitar el 30%. Si lo hacen progresivo, me parece que podría funcionar. Y eso lo vamos a ver en las discusiones. Yo creo que hay cosas que mejorar. E insisto, puede ser interesante, no creo que sea la panacea y me parece que como la está pretendiendo vender el gobierno, y nada más por darles un dato muy rápido, muy puntual, en el caso de las personas físicas dicen, es el 82% de las personas a las que va dirigida este régimen, y ellos mismos reconocen que eso solamente abarca el 0.69% de la recaudación. Es decir, ni siquiera un punto porcentual del 82% del universo de personas físicas al que va dirigido. Entonces, me parece que esas son las cosas que también debemos ser muy objetivos, muy puntuales. Sabemos que a este gobierno le gusta dar mensajes histriónicos de show, pero la realidad es que hay que hacerlos muy puntuales y muy precisos. Entonces, yo creo que esas son las cosas que hay que verlo, insisto, con cierta desconfianza. Vamos poco a poco. Muchísimas gracias, Juvenal. Manuel. Hoy fíjate que es un tema que, si bien conocemos desde 40 años todo lo que ha pasado con el régimen simplificado, RIF, repecos, menores, todo el régimen donde se ha pretendido meter a la informalidad, ha resultado que desde el 14 que entró este régimen de incorporación fiscal, pues no sé, si bien se incorporaron, incluso en ese mismo año se incorporó un buen porcentaje de nuevos contribuyentes, por el esquema como está planteado, me parece que no se logró el objetivo. Nosotros como IMEF en el 14 de julio, luego recién ahora el 20 de julio, el 14 de septiembre, salimos a prensa diciendo un planteamiento un poco que se adecuara a ese RIF, que se grabara en los primeros 5 años 2.5% sobre los ingresos y del sexto al 10º año 3.5%. La autoridad publica o presenta este paquete y que va del 1% al 2.5%, como bien lo señalaban. El gran tema aquí, si bien suena atractivo para aquella economía informal que no se ha incorporado, y sabemos que va para los 3 actividades de personas físicas, actividad empresarial, honorarios y arrendamiento, y aplica para los que ya están, incluso desde hoy, y los nuevos. El gran tema es un poco la inequidad respecto a aquellos contribuyentes, por llamarle de una forma, asalariados o distintos a esos capítulos, que pagarán una tasa diferenciada respecto a lo que estarán pagando estas personas y por lo tanto necesitan de un estímulo fiscal. Por decir algo, una persona física que no esté dentro de esos 3 tipos de ingresos, pues por 300,000 pesos al año paga casi un 16% de impuestos. El que gana 3 millones de pesos al año, que no sea de esos 3, estaría pagando un 30.5%, el de 3 millones y medio, 31%, contra un 1 o un 2.5%, dice, oye, pues está muy diferenciado. ¿Qué me das a mí, que soy contribuyente cautivo, asalariado, para que yo también tenga estímulo para poder pagar? Porque entrarán entonces los que ya estaban antes como ingresos de esos 3 tipos y los nuevos. Y entonces el que está en RIF, el transitorio te permite a que puedas seguir con ello, ¿verdad? Cumpliendo con ciertos requisitos, o de plano entrar a esta opción si también en 6 meses cumples con ciertos temas. Si bien es atractivo, parece que el optimismo de poder jalar más contribuyentes y recaudar pudiera verse un poco distorsionado. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana, si es que hoy te invito a entrar a la fiesta y mañana te cambio la orquesta y empiezas a bailar de otro nivel, ¿no? Ahora tendrás ya que pagar. Ya no vas a estar con ese 2.5, ahora tendrás que pagar con la tarifa. No lo sabemos. Por eso es que solicitamos mucho al Congreso que se haga una reforma fiscal integral, que se respete
pues el Estado de Derecho, que haya certidumbre a las inversiones, que atraigan inversiones, se generen empleos y seguimos esperando pues ese apoyo al sector empresarial. Este tema también aplica para empresas, ya lo platicaban, hasta 35 millones de pesos, pero prácticamente todo sigue igual. La única diferencia es que es a base de flujo de efectivo y una buena es que pueden deducir en menos tiempos las inversiones, ¿no? Si antes eran 4 años, ahora pues en 2, por las tasas que se dan mayores. Vaya, pero de ahí en fuera es un tema que me parece tendrán pues que analizarse. Tenemos hoy día también el régimen fiscal para plataformas, donde también hay desde el 1 y 4%. Me parece que se tiene que analizar de forma integral para no darle un trato inequitativo a las demás personas físicas. Claro, muchísimas gracias, Manuel. Manuel, Juvenal, Guillermo, estamos ya en el final del programa, pero hay una pregunta que yo creo que tienen muchos, sobre todo los jóvenes. ¿Es cierto que al cumplir 18 años, el SAT te va a dar de regalo de Navidad tu RFC o tú tienes que ir por el regalo de Navidad a registrarte ante el SAT? ¿Cómo es eso? ¿Quién me quiere ayudar? Y si somos breves para ir cerrando ya el programa. Bueno, muchas gracias. Pues, adelante, Guillermo, si quieres. Gracias, colegas. Rápido para que tengamos tiempo de expresarnos. Como viste, nuestras caras es algo que nos han estado preguntando constantemente en otros foros. Mira, yo diría más que allá de regalo de Navidad, pues va a ser regalo de cumpleaños, porque cumpliendo los 18 años con esta reforma lo que te van a decir es ve y regístrate. Regresamos a lo mismo. Sinceramente, los jóvenes de 18 años que van a entrar o que estuvimos nosotros en esa época, bueno, yo me siento joven, mi querido Juvenal. Evidentemente no generan ingreso alguno. Apenas estarían entrando a la universidad en el mejor de los casos y todavía faltarían 3 o 4 años para salir de ello. Y evidentemente, pues primero pasarán sus prácticas profesionales. Yo lo que veo es un tema de control. Evidentemente esos jóvenes o esos millones de jóvenes no van a generar. Si con el régimen, como bien dijo Juvenal, de 83% de las personas físicas equivale ni al 1% de la recaudación que ahorita está planteando el gobierno federal, evidentemente los jóvenes menores a 18 años van a generar un ingreso que pudieran generar un ingreso al Producto Interno Bruto del país. Volvemos al tema, este es un tema más de control y reitero, a los 18 años, salvo que seas menor de edad y que tengas permisos por tus padres o tutores para poder trabajar, no lo podrías hacer. Empezarías a los 18 y aún así pues estarías estudiando y no te pagarían, al menos en mi experiencia cuando yo lo tuve, no me pagaban gran cosa que generara mucho ingreso para el país. Entonces es una medida de control desde mi personal punto de vista. Adelante, colega. Pero hay que, una cosa es sacar tu RFC ante el SAT, pero no hay que presentar declaración anual ni nada. ¿Tendrás nada más tu RFC? Es que en estricta teoría deberías hacerlo. Tú te vas y te registras porque en estricta teoría vas a recibir un ingreso, ya sea por tu actividad empresarial, profesional o comercial o como una empresa. Si no, pues no generas ingresos y para qué quisiera el fisco tener tu RFC. Pero te vuelvo a repetir, para mi punto de vista es una medida de control. Pero adelante, colegas, por si ustedes tienen algo más que comentar. Gracias, muy rápido, Ivette. Perdón, Manuel. Yo diría 3 cosas sobre esto muy puntuales, Ivette. La primera es, pues sin duda que el regalo va a ser que en lugar de velitas ahora les van a poner en el pastel 3 letras que van a ser SAT con la velita arriba, O sea, ese va a ser el regalo, me parece, a los 18 años. Segunda, sin duda coincido con Guillermo sobre el tema del control y es que de verdad hasta parece absurdo, perdón que lo diga de esta manera, pero estaba buscando justo la exposición de motivos y es que está tan preocupado el SAT por estos jóvenes de 17 años que tienen problemas en sus trámites de titulación, expresamente así lo dice, que dice, oye, pues mejor ven y obtén tu RFC para que puedas pagar debidamente los derechos que tengas que cubrir para tramitar tu título profesional. Así es lo que dice. Y además también está muy preocupado por la cultura de los jóvenes porque dice que esta medida es a efecto de, y estoy leyendo expresamente, impulsar la cultura tributaria para que más ciudadanos cuenten con su clave del RFC. Me parece que no hay mejor impulso para la cultura tributaria que se vean los gastos bien reflejados
de lo que estás aportando, ¿no? Pero bueno, ese es lo romántico que nos dicen. Y tercero, la realidad es que sí me parece que resulta sumamente criticable que se busque una medida como esta, en la medida en que el objeto, y lo decías ya un poco, Guillermo, el RFC se establece como un mecanismo para quienes obtienen ingresos y tengan que pagar impuestos. Si de manera natural estas personas no van a tener o no tienen esos ingresos, me parece un despropósito. Pero como seguramente pasará, digo, ahí hay que ver las mayorías que tiene el partido en el gobierno, yo lo único que digo es justamente lo que tú bien preguntabas, Ivette. Me parece que por lo menos tendría que agregarse a la reforma que a través de reglas de carácter general se establecerán en su caso las facilidades administrativas para que esto se dé, porque si no ahora vas a tener a los jóvenes buscando cita, como todos los contribuyentes normal, para que les puedan tener su RFC. Y no hay. Exacto, ¿qué les digo, no? Sobre eso. Y segundo, pues al final del día esto generará, pues desde luego, muchos problemas con lo que acabas de decir. ¿Van a presentar declaraciones o no? Si esto lo tendrían, si lo van a aprobar, que lo aprueben por lo menos con esas facilidades por un lado y con las obligaciones claras para este tipo de obligación general. Muchas gracias, Manuel. Contigo cerramos. Sí. Muchas gracias. Este tema está de verdad para pedirle al Congreso que ni siquiera lo analice, ¿no? O sea, imagínate varios temas. El joven, la chica tiene 18 años, está en época todavía de estudiantes, y es que está con el tema de seguir estudiando. Claro que nos sirve ahorita de aprendizaje, ¿no? No todos, hay que aprender siempre hasta de lo que no nos guste, ¿no? Los chavos hoy seguramente no tienen ninguna cuenta bancaria, o si lo tienen, ahí el papá les deposita para la escuela. Ojo y aprendizaje. Habría que declarar, porque esos son donativos que vienen de padre a hijo y no están exentos de impuestos. Quizás por ahí es donde viene la medida de control. Entonces, si hay una cuenta bancaria donde le deposita papá para la escuela, o este joven es muy hábil y anda generando por allá otros ingresos, ya con alguna actividad, por allá hace alguna, y dice, pues aquí está mi cuentita, ahí deposítenme, pues esta persona diría, bueno, pues ya tiene ingresos por una actividad empresarial. Entonces la ley señala que cuando realices actos o actividades o obtengas ingresos, pues ya vayas y obtengas tu registro federal de contribuyentes, porque ya tendrás que tributar o por lo menos declarar. De ahí que esta propuesta hay que analizarla si es una propuesta de forma o de fondo. De forma para el tema de control, donde simplemente ya quieren tener un registro, amén de que no obtenga ingresos, y si pasa cierto lapso y no le das ninguna actividad, pues te van a suspender allá la Secretaría de Hacienda. O si es de fondo, decir, oye, es que hay muchos jóvenes que empiezan a percibir ingresos por cualquier actividad y empiezan a querer ir a tener su dinero, bueno, pues que vengan y declaren. Bueno, pues entonces habría que educar desde los libros que, bueno, pues a cierta edad ya se tiene que empezar con una obligación de presentar declaraciones, que ese es el verdadero fondo, ¿no? Creo que el Congreso ahorita debería de dejar este tema para más adelante, porque todo mundo sabemos que cuando ya hay un ingreso generado por una actividad lícita mercantil, pues hay que ir a registrarse, y a veces ni siquiera el muchacho se entera, simplemente va a buscar un trabajo para ser subordinado, el patrón lo da de alta en Hacienda, y pues ya se le empieza a pagar su CFDI, y automáticamente ya se vuelve cautivo de ahí en adelante, ¿no? Entonces creo que este tema pues debiera razonarse un poco ya en su continuidad, pero bueno, capaz que pasa, ¿no? Muchísimas gracias, Manuel Toledo Espinosa, Juvenal Lobato, Guillermo Mendieta. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros, pues participando, comentando y resolviendo dudas. De verdad que muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, les agradecemos mucho que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, y nosotros tratamos de darle seguimiento a las mayores que sea posible, ¿verdad? Responderle a través de nuestros participantes sus dudas, y los esperamos el próximo martes en otra mesa más de análisis de la sección de cartera de El Universal. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.